Muy buenas tardes, mi nombre es Milanka Rodríguez y el día de hoy vamos a estar tratando el tema de imagenología pediátrica. En esta oportunidad, con la tutora Marlene Tatiana Delgado, vamos a tratar dos estudios de caso, cómo nos comportaríamos frente a esta situación. El primer caso nos habla acerca de un paciente de 4 meses de edad que viene ambulatorio, es ingresado al servicio de radiología para un estudio de vías digestivas altas y el angiógrafo en este momento se encuentra ocupado. El equipo telecomandado se encuentra en reparación. Generalmente estos estudios se realizan en estos dos equipos, pero debido a la no disponibilidad únicamente se cuenta con el equipo de radiología convencional. La mamá solamente viene a la ciudad a realizar este procedimiento, es una persona de bajos recursos. Por esta razón no se puede reprogramar el procedimiento y nos toca solucionar el tema para atender a este pacientico. Entonces, la primera pregunta es cómo garantiza una dosis mínima de radiación durante este procedimiento si el estudio requiere en promedio 10 imágenes. Bueno, debido a que nosotros en este momento no contamos con el equipo de telecomando, se le da la información a la madre respecto a esto y que se va a tomar la nueva alternativa que es la radiología convencional. Se le explican los riesgos de exposición a la radiación y se le brinda a ella la protección tiroidea, su collar tiroideo y adicional su chaleco de plomo. Para el niño se le ofrece también la protección gonadal. Bueno, se confirma que no haya sospecha de embarazo con la madre y adicional se debe valorar el paciente y verificar pues el tipo de estructuras para estudio. De esta manera se plantea el kilovoltaje adecuado y la filtración de haz, la cual sea suficiente para obtener una imagen de calidad y que sea con la mínima dosis. Entonces de esta manera se modifica el miliamperaje en segundos. Además pues garantizamos una buena colimación para que no haya radiación dispersa. Bueno, adicional utilizamos los tres principios básicos en radiología, que son la justificación, es decir, que la práctica que implica esta exposición a radiación siempre debe ser mayor el beneficio que el riesgo. Por otro lado, la optimización, que es el principio ALARA por la expresión en inglés, entonces significa que es tan bajo como sea razonablemente posible, es decir, vamos a utilizar la mínima radiación que se pueda para obtener unas imágenes de calidad y que el estudio sea beneficioso, que sea de excelente calidad. La limitación de la dosis, es decir, que esta dosis debe estar entre los parámetros internacionales para no ocasionar un daño ni a la madre ni al menor. Por otro lado, nuestro paciente no toma tetero, entonces, ¿cómo podríamos asegurar que el paciente adquiera o tome ese medio de contraste para poder realizar el estudio? Entonces, bueno, hay varias opciones. Una de estas es utilizar una jeringa. Entonces se le va suministrando poco a poco al lactante el medio de contraste varitado y a medida que él va deglutiendo pues se van adquiriendo las imágenes. Entonces de esta manera pues se le pide la ayuda a la madre para que nos colabore con este fin. Puede que sea un poquito incómodo porque obviamente el sabor no va a ser agradable y el niño no está acostumbrado a tomar de esta manera, únicamente pues está con su lactancia materna. Otra opción es la cuchara. Se le coloca la cuchara cerca de la boquita y de a poquitos se le va suministrando el medio de contraste para que lo vaya deglutiendo. Si ya definitivamente por el sabor y por el tema de que el niño lo escupe y lo rechaza, una opción invasiva, que ya sería como el último recurso, es el paso de una sonda Levin de 8 o de 10 French. Esta, pues obviamente tenemos que contar con el aval del médico, necesitamos con la ayuda de personal especializado, puede ser el equipo de enfermería que realice el paso de esta sonda. Tenemos que contar con la ayuda del familiar para que el niño no se retire de la sonda y el estudio se puede realizar de manera inversa. Es decir, primero se pasa la sonda al estómago, se suministra el medio de contraste, se empiezan a tomar las imágenes de estómago hacia la vía digestiva superior. Entonces esa es otra opción, pero ya sería como último recurso para poder suministrar dicho medio.
¿Cuál sería la técnica o corriente para utilizar el kilovoltaje o miliamperaje más adecuado para obtener un diagnóstico? La técnica que podemos emplear en esta oportunidad puede ser un kilovoltaje de 50 y un miliamperaje de 2.5. Esto permite disminuir el riesgo de exposición del menor. Otra cosa que es importante, muy importante, es la ayuda del familiar o de los familiares que nos ayudan a sostener el niño para que no vaya a haber movimiento y las imágenes nos queden bien tomadas. ¿Qué es un medio de contraste varitado? Bueno, un medio de contraste varitado es una sustancia que se suministra por el tracto digestivo y se emplea con fines diagnósticos. Se puede presentar en dos formas, en suspensión, que ya viene preparada la mezcla, o en polvo, que se puede preparar con agua. Se suministra vía oral o por enema, o incluso por colostomía. Se suele utilizar para estudios de tracto digestivo tanto superior como inferior. Este medio de contraste puede tener efectos secundarios como todo medicamento que se suministra a un paciente. Estos pueden ser leves, como retorcijones de estómago, diarrea, náuseas, vómito, estreñimiento, presencia de deposiciones blanquecinas que debemos explicarle al paciente, bueno, en este caso a la mamá, que son normales por la expulsión del mismo medio de contraste. Moderados a graves, que puede ser urticaria, picazón, un enrojecimiento de la piel, de pronto hinchazón de la garganta, que esto ya puede ser muy grave porque dificulta la respiración, dificultad para tragar o para respirar, ronquera, taquicardia o latidos de corazón rápido y coloración azulada de la piel. Esto ya sería bastante grave porque pues ya nos está mostrando que el paciente tiene una imposibilidad de respirar. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Alergias ya demostradas, embarazo, irritación del peritoneo, una obstrucción intestinal, perforación del tracto gastrointestinal, fístulas gastrointestinales, estenosis o una enfermedad diverticular. Bueno, para nuestro segundo caso tenemos un paciente de 10 años masculino hospitalizado por una enfermedad de Kawasaki. A él se le pide una angiotensía de arterias coronarias. El servicio de radiografía en este momento cuenta con un tomógrafo de 64 canales. ¿Cómo podemos garantizar el uso mínimo de radiación ionizante y cuál es la corriente idónea para este tipo de procedimiento? Bueno, nosotros debemos tener en cuenta lo mismo: espesor y densidad de los tejidos, la energía de los rayos X en el kilovoltaje, colimador y rejilla, y controlar pues obviamente los movimientos del paciente. Podemos emplear una técnica de 100 a 125 kilovoltaje y un miliamperaje de 200 a 300. Debemos emplear los mismos tres criterios de justificación, optimización y limitación de dosis, como lo habíamos explicado anteriormente, que el beneficio sea mayor que el riesgo, que la exposición sea tan baja como razonablemente sea posible, es decir, que sea mínima, pero que sea óptima para obtener un buen estudio, y la limitación de la dosis, la cual pues no debe superar a los límites que están registrados, permitidos internacionalmente. Bueno, en este estudio también requerimos medio de contraste porque es un estudio vascular. Dice, tenga en cuenta que el procedimiento dura 7 segundos en la adquisición. ¿Usted considera que requiere sedación o anestesia? Bueno, la concentración de medio de contraste que debemos emplear para este procedimiento debe ser de al menos 320 miligramos por mililitro, empleando un flujo de inyección de 4.5 a 6 mililitros por segundo. Otra fórmula que se emplea para calcular el tipo de medio de contraste es mililitro por kilogramo de peso. Entonces ahí se verifica el peso del paciente. Con el tema de anestesia, previamente hay que valorar el paciente. Entonces de ahí, ya con una valoración de anestesia, con valoración de los médicos, se puede tener en cuenta si se necesita o no suministrar algún tipo de sedación. Además hay que tener en cuenta que la punción arterial siempre es un poco dolorosa, aparte de la introducción del catéter.
entonces puede ser incómoda en sí para el niño. Entonces, pues la idea de nosotros es optimizar la inyección del medio de contraste y de esta manera reducir la exposición. Entonces, de cierta manera, sí sería apropiado usar sedación para que nuestro niño esté completamente quieto para lograr colocar el catéter, poder suministrar el medio de contraste y poder obtener el estudio de la manera más rápida y eficiente posible. Dice, ¿es necesario realizar pruebas de función renal en este tipo de pacientes? Claro que sí. Se debe siempre revisar la función renal, es decir, nuestro paciente debe llegar a radiología con unos estudios previos, BUN, creatinina, para poder verificar cómo está la función renal y si en algún momento el paciente requiere nefroprotección para evitar daño en el riñón. ¿Qué es un medio de contraste y yodado y cuál es su uso común? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, los medios de contraste yodado son sustancias que se introducen en el organismo antes de realizar una prueba de imagen diagnóstica. Estas ayudan a diferenciar diferentes órganos y estructuras, tejidos y permiten ver con mayor precisión si están sanos o si hay alguna lesión o algún tipo de enfermedad o alguna alteración. La mayoría de medios de contraste yodados se inyectan por vía venosa, pero también se pueden administrar por vía arterial en los estudios angiográficos. Algunos se emplean vía intraarticular, pero pues obviamente esos son en menor cantidad intraluminal para estudiar aparato digestivo o intrauterino, incluso para vía intrarraquídea para hacer estudios de mielográficos, es decir, de médula espinal. La contraindicación para este uso de medio de contraste yodado es la alergia previa al uso de estos medios de contraste. Bueno, gracias a este trabajo hemos podido realizar un análisis profundo, lo cual nos permite ponernos en una condición de cómo vamos a tratar a nuestro paciente y cómo vamos a afrontar ciertas situaciones que se nos puede presentar en el vivir cotidiano. Agradezco la atención prestada y espero la información haya sido de su agrado y comprensión. Feliz día.